Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo. Aquí estamos en la iglesia Monte de Oreb. La dirección es 544 Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos son todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vamos a empezar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor, me vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella, y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra, y toda la creación. Esta tu palabra, ahora mismo, que yo estoy enviando, en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unímonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dando gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora oremos para el nieto de Cana, que se llama Jacob. Que Dios mío, pon tu mano sobre él y siga sanándolo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo. Sánale todo su cuerpo, Padre Celestial. Y que los análisis siempre les hagan negativo para que no necesite más de su tratamiento. Ayúdalo, Padre, y restáuralo y dale tranquilidad, dale paz, dale la felicidad que él se merece para poder crecer y gozar en su juventud. En el nombre de Jesús lo pido. También oremos para el baby, un bebito lindo, que Dios lo bendiga, lo favorezca. Se llama Emilio Salo. Que Dios ponga su mano de restauración y le restaure y le dé buena salud. Que le quite esa enfermedad de la piel que él tiene. Que no lo deja tranquilo, Dios mío. Sánalo y quítale esa enfermedad de la piel. Que pueda crecer y sea saludable. En el nombre de Jesús lo pido. También oremos para una nena que se llama Génesis. Que Dios ponga su mano sobre ella, la sane. Y que la ayude a desarrollar sus vocales, que ella pueda hablar claritamente y que pueda tener buena salud y desarrollarse bien. En el nombre de Jesús lo pedimos. También oramos para todos los matrimonios que están quebrantados, los matrimonios que están en conflicto. Dios mío, restaura los matrimonios. Ayuda a las parejas, Padre, que tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos das y que tenga el amor de Dios.
ten misericordia sobre ellos y únelo, Padre, porque Dios creó el matrimonio para sea fructífero y que pueda crecer y abundar. Y también sánale los corazones de los hijos que sufren todos los conflictos de los padres, que sean restaurados, Padre, y unidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También oremos para los que están en el vicio de drogas y alcohol. Señor, ten piedad sobre ellos. Pon tu mano sobre ellos, Padre Celestial. Ayúdalo, Padre. Rompe esa cadena de adicción de drogas y alcohol que lo tienen en la esclavitud. Y muchos de ellos desean dejar ese vicio y no tienen la fuerza para hacerlo, Padre, porque la droga lo llama y el alcohol lo llama. Dios mío, restáurale a ellos para que sean renovados de nuevo. Restaurarlo a ellos con sus familias y sus hijos. Lo pido en el nombre de Jesús. También oremos para todos los que son inocentes y están en la cárcel, Padre Celestial, que están sirviendo muchos años en la cárcel y injustamente, Señor, son inocentes. Dale un nuevo juicio, Padre. Tú eres nuestro juez, Padre Santo. Te pido, Jesús de Nazaret, que lo liberes a ellos, que le abres las puertas de la cárcel y que sean libres. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy es la guerra espiritual. Hay dos errores primarios cuando se habla de guerra espiritual, sobre enfatizarla y subestimarla. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que necesitan ser expulsados. Otros ignoran completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. La clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. Algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente y algunas veces sanó a la gente sin mencionar los demoníacos. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a liberar batallas contra el pecado en ellos mismos. Y en el libro de Romanos, capítulo 6, dice así, de 1 a 23. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todo lo que fuimos bautizados para unirnos, con Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, inmediatamente el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdería su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo,
mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? Vamos a pecar, porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedezcan? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleve a la muerte o de la obediencia que lleve a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, ofreciéndolos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban? Entonces, cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga de pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y a liberar batallas contra del maligno. Y la batalla contra del maligno se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6 hasta el 18. Por último, fortalecerse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las armatañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveran en oración por todos los santos. Y en Efesios 6, 10-12 declara: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje nos enseña algunas verdades cruciales. El primero, solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. Y el segundo es la armadura de Dios, la que nos protege. El tercero es nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. Un poderoso ejemplo de esto es el arcángel Miguel. En la carta de Judas, versículo 9, Miguel, como el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que dijo, el Señor te reprenda. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 hasta el 8. Dice que en el final de los tiempos, Miguel detoraba a Satanás. Aún así, cuando se presentó su conflicto con Satanás, Miguel reprendió a Satanás en el nombre y autoridad de Dios, no en la suya propia. Es solo a través de nuestra relación con Jesucristo que nosotros como cristianos tenemos alguna autoridad sobre Satanás y sus demonios. Es solo su nombre que nuestra reprensión tiene algún poder. En Efesios capítulo 6, versículos 13 hasta el 18, dice así. Por lo tanto, póngase la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y casados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveran en oraciones por todos los santos. Nos da una descripción de la armadura espiritual que Dios nos da. Debemos estar firmes con el cinturón. ¿Qué es lo que estas piezas de la armadura espiritual representan? Para nosotros en la guerra espiritual, debemos hablar la verdad contra las mentiras de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Debemos proclamar el evangelio sin importar cuánta resistencia recibamos. No debemos vaciar en nuestra fe. No importa cuán frecuentemente seamos atacados. Nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales no puedan quitárnosla. Nuestra arma ofensa está en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones y sentimientos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración. Jesús es nuestro mejor ejemplo para la guerra espiritual. Observa cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él
el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La mejor manera de combatir a Satanás es la manera que Jesús nos mostró y que fue citado la Escritura, porque el diablo no puede manejar la espada del Espíritu, la palabra de Dios viviente. El mejor ejemplo de cómo no comprometerse en una guerra espiritual fueron los 7 hijos de Sceva. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuró por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Sceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiéndole el espíritu malo, dijo, a Jesús lo conozco, y sí, quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 hasta el 16. Y algunos judíos estaban expulsados espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados en nombre de Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, los ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esquiva, que era uno de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y hablándoselo sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Lo maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Qué bochorno. ¿Cuál fue el problema? Los 7 hijos de Sceva estaban usando el nombre de Jesús. Eso no es suficiente. Los 7 hijos de Sceva no tenían una relación con Jesús. Por lo tanto, sus palabras eran carentes de cualquier poder o autoridad. Los 7 hijos de Sceva
se estaban basando en una metodología. Ellos no se basaban en Jesús y no estaban empleando la palabra de Dios en su guerra espiritual. Como consecuencia recibieron una humillante golpiza. Aprendemos de su mal ejemplo y manejemos las batallas espirituales como lo describe en la Biblia. ¿Cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Primero, que nos apoyemos en el poder de Dios, no en el nuestro. Segundo, reprendamos en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Tercero, protegernos con toda la armadura de Dios. 4. Liberar nuestras batallas con la espada del Espíritu. La palabra de Dios, por último, debemos recordar que aún libramos batallas contra Satanás y sus demonios. No cada pecado o problema es un demonio que necesita ser reprendido. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8:37 dice así: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para poder pelear la batalla espiritual, uno tiene que estar bien reguindado a Dios, a su palabra, y obedecer los mandamientos de Dios, y a ayunar, y a orar, y siempre estar con la escritura. Y hoy en día, el enemigo está más rebelde que nunca, porque sabe que le está llegando su tiempo. Y tenemos que prepararnos, mis hermanos y hermanas. Tenemos que ser fiel a Dios y buscar más de Dios, porque el enemigo es como el león rugiente buscando a quien devorar, y a la misma vez él anda destruyendo familias, hogares, trabajos, a todo el ser humano, rompiendo matrimonios y relaciones con los hijos, en la droga, en el alcohol, en los vicios. Está destrozando mucha gente que son inocentes, y la pena es que muchos de ellos no son salvos, o no entienden ni saben de Dios. Y tenemos que salvar vidas, mis hermanos y hermanas, ayudar a nuestros hermanos y a los que no son hermanos todavía. Tenemos que ayudarlo a ellos para que se entreguen su corazón a Dios y que sepan que no están solos, que solo Dios lo puede salvar y lo puede ayudar y lo puede levantar. Porque la guerra siempre con los demoníacos, porque este mundo es el mundo de los demonios y de las tinieblas que rodean en todo lugar y están locos para destruir a todos los seres humanos. Y es triste cuando uno no es salvo y no sabe nada de Dios. Son inocentes y son los que pierden mucho y sufren mucho más todavía. Tenemos que orar por ellos y ayudarlos y apoyarlos. Y dejarles saber lo bueno que Dios mandó su único Hijo unigénito para salvarlo a nosotros, limpiando de nuestros pecados y para sanarnos también. Y ahora, para los que quieran entregar su vida a Dios, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que reciba la bendición de tener la vida eternamente con Jesús de Nazaret en el cielo con el Padre Altísimo. Repiten esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado de los caminos de Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirte a Dios. Arrepentirte de tus pecados
y Él te recibe con los brazos abiertos. Nunca es tarde de buscar de Dios, nunca es tarde. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová, Dios Altísimo, se le entregó a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto para el pueblo, su pueblo. Y esto es una oración de bendición por cada uno de nosotros y para todos ustedes. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta el 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que tenga un buen amanecer. Y busquen de Dios, que Dios no quiere que nadie se perezca. Busquen de Dios, mis hermanos y hermanas. Él es la respuesta de nuestros problemas. Él es el único que nos puede ayudar. Y con eso lo dejo. Que tengan una buena noche y una buena mañana. En el nombre de Jesús, amén.